Hola, voy a rememorar en esta ocasión, quizá me lleve un poquito más de tiempo, pero desde un punto de vista muy anecdótico, a una figura muy relevante del teatro costarricense. Sobra decir, gran actor, intérprete de múltiples tiempos y de múltiples obras, y bueno, como toda una figura y una semblanza anecdótica. Gerardo Arce. Gerardo Arce, entre otras cosas, lo recuerdo como un actor del cual se podía aprender mucho. A veces él hablaba con todos los actores de un elenco y les decía cómo debían ser las cosas, e incluso en algún momento diciendo que no le hiciera mucho caso al director, que estaba más acertado lo que él decía. Mucha gente lo rechazaba en ese sentido. Yo aprendí a escucharlo y le decía, no, está bien, decime qué es lo que me querés decir del personaje o lo que fuera. Y en efecto, aprendí mucho. Lo que pasa es que él era como muy intenso, por decirlo de alguna manera, y había que saberlo escuchar. En ese sentido, en muchas cosas fue muy intenso. Por ejemplo, una vez que no le habían pagado en la compañía, estaba atrasado el pago, se amarró con una cadena ahí en el tercer piso del Melico hasta que le pagaran. En otra ocasión, él indagando un método que yo compartía con él, era porque habíamos llevado instrucción con Roberto Chávez y su teoría o su propuesta de hacer actos conscientes de tal manera que los actores convirtieran las acciones en propósitos especiales que ayudaran a interactuar con los otros actores. Entonces Gerardo y yo utilizamos mucho esto en una obra en que compartimos, que es una obra muy entrañable que se llamó El Rey se muere, dirigida por Alfredo Catania. Interactuábamos mucho él y yo, y en un momento dado, cuando todos los actores estábamos de espaldas a él, él tenía que decir desde el fondo un texto, y un día lo dijo parándose de cabeza. Bueno, para muchos de los actores fue como muy impactante, porque tal vez estaban acostumbrados a tenerlo todo estrictamente marcado. No sé si se habrá pasado o no, pero para mí fue impactante pues ver y recordar en este momento a Gerardo parado de cabeza diciendo su monólogo. Esa es otra anécdota de Gerardo. Gerardo me enseñó a cómo tener mucha energía en las funciones, en varias obras en que participábamos, como Los Albañiles, como esta, El Rey se muere, etc. Me llevaba a tomarme un chocolate español en la Avenida Central, en un Manolos, así se llamaba el negocio, Manolos, y ese chocolate español lo ponía uno con una energía increíble. Pero bueno, a él le sobraba energía. De hecho, no era cualquiera el que lo podía dirigir. Alfredo Catania fue el que mejor lo logró, y para mí es una de las mejores interpretaciones. Esos minutos, no sé si eran 5, 7 o 10 de Gerardo en El Cuidador, prácticamente con una luz sobre él, con un palito, y él diciendo un monólogo impresionante. El Cuidador de Harold Pinter, inolvidable. Por ejemplo, en Himmelbeck, un día el director no estaba presente, y entonces pues él se daba bastantes licencias a lo largo y a lo ancho del montaje, y esto lo caracterizaba. Y otra que recuerdo, que se me viene a la memoria estas cosas, es que en el segundo montaje del Martirio del Pastor, dirigido por Luis Fernando Gómez, en el cual yo hacía el papel de padre grande, había estado en el primer montaje también, y Gerardo también, pero él resentía que no se mencionara al Frente Farabundo Martí, sobre todo en las arengas, cuando salía el pueblo,
que no se exaltara consignas del Frente Farabundo Martí. Entonces él dijo, yo lo tengo que hacer. Y cuando salía el coro que hacía de pueblo, él se metía por debajo de la gradería y gritaba, ¡que viva el Frente Farabundo Martí! Y salía todo contento de haberlo logrado. Bueno, y la última anécdota, para que no se haga muy largo este tras escena, es que posiblemente muchos actores escuchamos y fuimos parte del elenco de un montaje que quería hacer Gerardo y que nunca se hizo, nunca lo hizo, pero lo mantuvo como un sueño de él, que era el montaje de Antígona. Sé que muchos actores fueron llamados por él les hablaba de esto y bueno, no tuvo tiempo en la vida para terminarlo, pero una persona siempre con sueños, siempre activa, impresionante. No, en realidad la última anécdota que voy a contar es que en el montaje de Hugo Rey, que dirigía Juan Fernando Cerdas, había una primera acción que él hacía el papel principal del rey Hugo, donde se tiraba de espaldas, era sobre una colchoneta obviamente, pero subido en una tarima o en una rampa, diría yo, de mucha altura, y él se tiraba y así empezaba ese montaje y son de esas acciones que uno con el tiempo ya llega a explicar por qué es que se hacen, ¿verdad? Porque, claro, te impactan y quedan en la memoria sin duda alguna. Bueno, si me acuerdo de otras, haré otra secuencia de anécdotas de Gerardo Arce, el gran actor, famoso por su voz.